Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente proseguimos con nuestros estudios del Evangelio según San Juan. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 19 y estaremos introduciendo nuestra lección respecto a los acontecimientos en la clase pasada del capítulo 18 que estuvimos leyendo y trayendo a memoria que hoy se discute y se condena al pueblo judío por haber dado muerte a Jesús de Nazaret o a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, debemos de darnos cuenta nosotros que todo lo que le aconteció o lo acontecido a la vida de Jesús ya estaba pronosticado, ya estaba predicho, había sido profetizado por Dios Padre. Así que no hay razón para discutir este hecho de quién fue quien condenó o dio muerte a Jesús, si los judíos o los gentiles. Antes bien, debemos de aceptar el beneficio que nos brinda, y es el perdón de nuestros pecados. Así que démonos cuenta pues que Jesús fue introducido a este mundo como el Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Y hay que reconocer que somos pecadores para poder aceptar ese beneficio que Jesús nos brinda. Ahora, ciertamente los sacerdotes escogieron a nuestro Señor Jesucristo y nos dice la Escritura, testificándonos en el Antiguo Testamento, que el sacerdocio fue un ministerio dado a la familia de Aarón, una de las 12 tribus de Israel, que se llamaba Leví, de entre el pueblo judío, y encargados ellos eran de escoger el cordero para el sacrificio de la expiación por el pecado. Así que el sacerdocio eran los encargados de escoger el sacrificio por el pecado. Ciertamente ellos fueron los que escogieron a Jesús, y uno de ellos, ya leímos anteriormente, que pudo testificar o pudo decir: ciertamente os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Así que escogieron a Jesús, y ciertamente Jesús fue aprobado para ser sacrificado por nuestro pecado, por cada uno de nosotros. Al sacerdocio les correspondía ofrecer el sacrificio. Así que tomaron a nuestro Señor Jesucristo de la manera que lo hayan tramado, lo presentaron al pueblo y fue para obrar nuestro pecado. Así que había dos pueblos que se discutían en este tiempo, que se mencionan en este tiempo, y estos dos pueblos, pudiera yo decir, designados o nombrados por Dios, que era el pueblo judío y el pueblo gentil. Sin embargo, a este Jesús fue presentado ante el pueblo judío y el pueblo gentil, ante los dos, para ser sacrificado. Ahora, notemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2:14. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, se nos dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Y al decir de ambos pueblos hizo uno, es decir, de judíos y gentiles, vino a unirnos para que seamos un solo pueblo, conocido como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Así que en Jesús la humanidad tiene paz, si es que aceptamos esa paz que nos ha ofrecido por medio de su sacrificio. Así que estos dos pueblos, a estos dos pueblos, fue presentado nuestro Señor Jesucristo para ejercer por ellos el sacrificio de Cristo, o para que
aceptáramos el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Los dos fueron participantes en la condenación de nuestro Señor. Así que, y esto fue para que siendo participantes los dos de su sacrificio, fuéramos también participantes en el beneficio, que es el perdón de pecados. Y yéndonos un poquito a la historia para adquirir un poquito más conocimiento acerca de este hecho y de la responsabilidad que tenían los sacerdotes. En Levíticos 4:22, conforme a la ley levítica, encontramos lo siguiente: cuando pecare un jefe contra alguno de los mandamientos o de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová en expiación, ciertamente por su pecado o por nuestro pecado. Por nuestro pecado fue ofrecido nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose lo que en la ley estaba escrito. En Levíticos 1:4 se nos dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. Así que podemos nosotros ver, pues, poniendo las manos, tanto el pueblo judío como el pueblo gentil, sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los dos fueron involucrados para que a ambos nos alcanzara la salvación que está otorgando nuestro Señor hasta el presente, que dio principio ciertamente con su sacrificio. Así que sabemos nosotros que el sufrimiento de Cristo fue profetizado o anunciado por Dios a fin de que seamos reconciliados con Él. El pecado hace separación del hombre y Dios. Y la Escritura nos dice: mientras que nuestro pecado no sea expiado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, estaremos en enemistad con Dios. Y si estamos en enemistad con Dios, no seremos participantes de su reino. ¿Sí? Por eso nuestro Dios anunció este hecho, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice en Isaías 53:10: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Así que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, después de que haya muerto nuestro Señor Jesucristo, dice, verá linaje. Esto nos da a entender ciertamente acerca de su resurrección, que había de ser levantado nuestro Señor Jesucristo, de lo cual también nos lo testifican los apóstoles que le vieron durante su ministerio. En San Juan 10:18, Jesucristo hizo mención esto: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Así que el sentarnos a juzgar. Los judíos dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo, los gentiles dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo, en nada nos beneficia. Recordemos que la Escritura nos dice que en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Así que si nos ponemos a juzgar a ver quién lo hizo, nos estamos condenando a nosotros mismos. Dios ya lo había profetizado. Jesús nos lo anunció y nos dice que Él voluntariamente se ofreció para reconciliarnos con Dios. Su sangre nos limpia de todo pecado, nos testifica la Escritura. Pero es necesario reconocerlo. En el libro de Romanos 3:24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Jesucristo fue puesto, pues, para manifestar la justicia de Dios por medio de la fe en su sangre. Es decir, creamos que su sangre nos limpia de todo pecado, con el fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios nos justificará si es que creemos en Jesucristo, si es que tenemos fe en ese sacrificio o en que ese sacrificio nos limpia de todo pecado. Jesús es sentenciado a muerte por mí. ¿Sí? Es el título de nuestra lección el día de hoy. Ciertamente fue menospreciado por los judíos y escarnecido por los gentiles, es decir, por nosotros fue escarnecido y fue sentenciado o menospreciado, y aún sigue siendo menospreciado hasta el presente. Pero yo espero que aquel que pueda mirar estos estudios o estas lecturas de la Biblia pueda reconocerse pecador, acepte a Cristo como su Señor y Él le dé testimonio de la salvación por medio de su Santo Espíritu, de la salvación que Él provee por medio de su Santo Espíritu, ya que nos dice la Escritura que el Espíritu dará testimonio a nuestro espíritu si somos de Dios. Así que leemos en San Juan capítulo 19, el capítulo que corresponde a este día. Así que tomó entonces Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Quiénes? Los gentiles. ¿Quiénes habían menospreciado a Jesús y lo entregaron a la muerte? Los judíos. Pero esto lo había dicho Dios, que había de pasar a nuestro Señor Jesucristo, con el fin de reconciliarnos con Él. Isaías 53, 3 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, por judíos y gentiles, fue desechado nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, y aunque escondimos de Él el rostro y fue menospreciado y no le estimamos, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, a fin de que nosotros fuéramos curados. Eso es lo que nos está testificando la Escritura. ¿Quién dio muerte a nuestro Señor Jesucristo? Los pecados que habíamos cometido, los pecados que hemos cometido, fueron los que llevaron al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el pecado de la humanidad. Pero mayormente puedo decirles, la misericordia de Dios manifestada a nosotros llevó a Cristo a fin de que tengamos vida juntamente con Él y seamos participantes del reino de Dios. Juan 19:4 nos dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Fue golpeado, injuriado, y Jesús cayó. Así que sale Pilato y les dice: ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando una corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ahora, la Escritura decía en la profecía, o dice en la profecía de Isaías 53:7: angustiado él y afligido no abrió su boca,
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Sí? Por ser rebeldes fue herido nuestro Señor Jesucristo, o Jesús fue herido por nuestra rebeldía, porque no quisimos o no queremos someternos a la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a la condenación. Pero Dios, nos dice la Escritura, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es que aquel que no se arrepienta de su pecado, que no conozca a Jesucristo como Señor y Salvador, que no le reconozca, sufrirá eternamente el castigo eterno. ¿Sí? Será, por así decirlo, compañero del diablo en el infierno, porque la Escritura dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para la humanidad. Pero le acompañarán aquellos que rechacen el sacrificio de Cristo, entre tanto que tiene o que se nos da la oportunidad. Y esa es hoy que vivimos. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, fue condenado nuestro Señor. Y vemos nosotros que el testimonio que da Pilato al respecto, no halló delito en él. La Escritura nos dice que el sacrificio por el pecado había de ser un cordero perfecto. Así que nuestro Señor fue escogido para expiar el pecado del mundo entero, no únicamente de una persona, como lo hacía un cordero regular. Pero Jesús logró la expiación del pecado por el mundo entero. ¿Podrá usted aceptarlo? Jesús es condenado a muerte. Juan 19:7 nos dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora, esa expresión que Jesús, o que ellos dicen ahora, se hizo a sí mismo hijo de Dios. Jesús no solamente habló de ser hijo de Dios por sí mismo, o por su propia idea, o por su propio querer. La Escritura nos dice que cuando Jesús fue introducido a este mundo, en el día de su bautismo, en Mateo 3:17, se oyó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, Dios mismo estaba testificando de Jesús como su Hijo. Pasado el tiempo y durante su ministerio, podemos ver en otra ocasión un suceso similar en Lucas 9:35, estando en el monte de la transfiguración, que es como es conocido el pasaje en el libro de Lucas. En Lucas 9:35 nos dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que es Dios quien está testificando, dando testimonio de que Jesús es su Hijo. Además de ello, estaba profetizado ya en el libro de los Salmos, diciendo, Salmo 2:7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así que vemos nosotros la voz en los cielos testificando de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, y vemos que está escrito que Dios mismo publicaría el decreto. Entonces vemos también nosotros al apóstol Pedro dando testimonio de que él escuchó esa voz, y no solo él, sino los que estaban ahí juntamente con él en el monte de la oración, o en el monte de la transfiguración. Segunda de Pedro 1:17 nos dice: pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Y nosotros, dice Pedro, oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Y vemos que fueron hombres que dieron su vida por testificar de este hecho. Dieron su vida porque habían escuchado una verdad en los cielos y la testificaban al ser humano. Y aunque no les creían, prefirieron morir antes que negar. Juan 19:8 nos dice: cuando Pilato oyó decir que Jesús era hijo de Dios, tuvo más miedo. ¿Sí? Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿Por qué razón? Porque estaba escrito también en Isaías 53:7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Él se quedó callado. ¿Por qué? Como cordero que enmudece antes o cuando le van a matar, así nuestro Señor Jesucristo de igual manera. En Juan 19:10 nos dice: entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y aquí podemos nosotros darnos cuenta que Dios tiene todas las cosas en orden y autoridad sobre toda persona. Así que lo que está pasando o aconteciendo en nuestro Señor Jesucristo ya estaba profetizado por Dios, establecido por Dios, para que se cumpliese a favor de nuestro pecado, o a favor nuestro, para expiar nuestro pecado con su sacrificio. Así que podemos ver que todo lo que está escrito tiene su cumplimiento. En Juan 19:12 seguimos leyendo: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César, porque todo aquel que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue durante la Semana Santa, o conocida como la Semana de Pascua. ¿Sí? Y como era la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Así que desecharon al Hijo de Dios por el hombre. Desecharon a aquel que obró su redención, pero lo hicieron con el propósito, como dicen otras porciones de la Escritura, de que nosotros los gentiles fuéramos injertados entre los judíos para que formáramos parte del pueblo. Y como dijimos en el principio, en la introducción, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación por medio de su sacrificio. Esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora, Jesús es expuesto al sacrificio y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, cada uno a cada lado, y a Jesús en medio. Y escribió Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título,
porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, en 3 idiomas, a fin de que se diera a conocer al mundo entero en todos los idiomas que hubiera. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Soy rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Jesús es rey de los judíos, y no solamente de ellos, sino de todos aquellos que han sido adheridos a él por medio de su sacrificio, los que hemos sido adheridos voluntariamente porque hemos reconocido que él murió por nuestros pecados. Ahora, ¿qué pudiera yo decirles en cuanto a este sacrificio? Quizás en parte lo que dijo el poeta, que estando Cristo colgado en una oración dijera: ni los clavos ni el madero me tienen aquí colgado, solo fueron tus pecados y lo mucho que te he amado. La noche del crucificio, con todo conocimiento, sufrí penas y tormentos por ti, pecador, por cierto. Martirizado me vi, a vista del mundo entero, siendo el inmenso Cordero, sufrí guardando silencio, a fin de serle propicio a quien pudiera creerlo. Pero no han sido culpables ni los judíos ni los griegos. Es que fueron los pecados del mundo entero, es que fueron los pecados de ti, pecador, por cierto. ¿Sí? Mis pecados dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo, pero su misericordia se ha manifestado para salvación a ti y a mí. Es cierto. Espero que esta palabra llegue a usted y pueda reconocerse como pecador y aceptar la salvación que Cristo ofrece. Hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente.